Venga, cositas de la tarea nueva, entonces. Pasamos de lo del charset, que lo leemos bien igual. Vamos a no darle importancia, no sé por qué sería. Bien, entonces, bueno, hiciste una explicación inicial de hiperparámetros, capas ocultas, define la profundidad de la red, más capas permiten aprender más patrones más complejos, en principio sí, pero aumentan el riesgo de overfitting. Bueno, son más cosas las que aumentan el riesgo de overfitting, no necesariamente, ¿eh? En principio, si te quedas corto, o sea, quiero decir, la cantidad de capas dentro de una red neuronal, si te quedas corto, más bien sí que van a hacer que no aprenda ni de broma, más bien underfitting, porque no tenga capacidad de aprender suficientes patrones internos. Y crear de más, en principio, no sería un problema porque puedes parar el entrenamiento antes. Sería más bien si hay overfitting o un problema más del proceso de optimización. Ahí es donde están las regularizaciones. O incluso también un batch pequeño. Son cosas que ayudan a que no se quede... bueno, no, eso sería más para que no quede en el caso del batch, para que no se quede en un mínimo... bueno, ¿cómo se dice? Un mínimo local. Pero ahí están esas regularizaciones. Pero digamos que yo creo que no limitarías tanto capas ocultas por riesgo de overfitting. Limitarías a lo mejor cuánto entrena. Ahí es lo que, no sé si os acordáis, recordando, enlazando con las cosas que fuimos viendo hasta ahora que se van olvidando. Y mira que yo creo que me faltan bastantes cosas en los materiales, pero ¿dónde estaba esto? La parte de overfitting, que sigo diciendo que si tuviera que recomendar de las cosillas que hice en Notebooks, ¿dónde carajo está? Over, aquí. Este tiene bastantes cosillas que me ocurre aquí para aplicar. Y había una imagen aquí al final sobre el tema del overfitting que metí, que ya era más de redes neuronales, que en su momento igual la pasamos más por alto, que sería esta. Esta ya lo había comentado en su momento, aunque todavía estábamos solo con modelos básicos, regresión y tal, de que aquí vemos cómo sería en red neuronal, ¿no? Que si nos fijamos, esta gráfica de aquí es parecida a la que podemos tener pues aquí. En este caso no tanto, ¿no? Porque esto no furrula, pero si metemos algo así para que simplemente se vea alguna curva y si no, bueno, da igual, podemos bajar el learning rate y listo. A ver si empezamos de nuevo. Bueno, aquí tampoco, porque esto le hacen falta, bueno, es el ejemplo al que íbamos después, que si no metemos con ingeniería de features sería muy fácil, pero si no aquí vamos a necesitar más capas y probablemente más neuronas. ¿Alguien probó aquí intentar buscar un mínimo en este caso? Vamos a probar así. Yo creo que intenté buscar los mínimos en todo. ¿Y en este qué tal? Este es complicado. En este creo que... No, me refiero a mínimos sin ingeniería de features. Sí, sin ingeniería de features. Vamos a seguir añadiendo neuronas. Le metí 2 capas ocultas. ¿Solo con 2? Sí. Aquí no me... La activación con que relo igual. Bueno, no debería haber tanta diferencia a la tangente a la... Batch 80, sin tal, vale, a ver. Vale, aquí sí. Pues era la... No me digas, era simplemente que no converge... espera, ¿era por la learning rate o por la sigmoide? Pues sí, qué curioso, la sigmoide no converge y la... no va. Y la tangente hiperbólica sí. Y no sé por qué. Aquí hay un montón de detallitos puntillosos que pillarlos complicados, sí, pero con esta va bien. Bueno, lo que iba por ahora era, ¿no? Aquí tenemos la función y vemos que en este caso el error de entrenamiento y el error de pérdida son iguales, ¿no? Pero a lo que se refiere por lo que típicamente se representa este tipo de gráficas es por lo que estábamos viendo de que aquí sí que puedes tener riesgo de overfitting. Pero esto también, bueno, sí, por la complejidad del modelo. Aquí la pone por complejidad del modelo. No es la misma gráfica, estoy pensando. Yo pensaba que era la misma. No sé si me seguís. Aquí vemos que esto va por el tiempo. Son la cantidad de epochs de entrenamiento. Que típicamente yo lo veo más así. Aquí habla de complejidad del modelo. Pues es un detalle para ver si que sería más coherente con lo que estabas diciendo tú, con la cantidad de capas. Pero bueno.
no son tampoco estos son buenos ejemplos para hablar de overfitting. Ahí tendríamos que meternos con el ruido, a meter ruido, y aún así, metiendo mucho ruido, tampoco se prestaría overfitting porque lo que hace es, bueno, que aprende peor, lógicamente, por el ruido. Pero sí, para un overfitting tendríamos que tener pues mucho ruido, y en una como esta aún así es difícil que haga overfitting porque está demasiado... ¿me entendéis? No sé si me explico, no sé cómo explicarlo. O sea, está muy marcado aún así los patrones, los dos patrones, ¿no? Los dos círculos. Y esto, quiero decir, hacer un overfitting aquí tampoco se ve como podría, pero bueno. Pero bueno, sí, fijaos, aquí estamos teniendo aquí está cayendo un overfitting. Hay una diferencia entre el error de entrenamiento es más bajo que el error de test. Y fijaos cómo este punto, por ejemplo, se viene hasta aquí. Esto es un caso de overfitting. Con ruido sí podemos ver overfitting. Ahora, que lo vayamos a solucionar, mi cuestionamiento es que lo vayamos a solucionar quitando capas, que tú decías que con 2 iba. Vamos a ver si es menos así, por ejemplo, por hacer pruebas. Bueno, una diferencia parecida, un problema parecido. Sí que vemos que se va separando un poquito con las epochs, esto se va acercando cada vez más aquí y vamos teniendo un poquito más de overfitting, pero lo veo más con el... Ah, bueno, ya, no pasa nada. A ver, había muchas cosas que probar, cada quien vemos hasta dónde llego. Veis, aquí ya ha overfiteado bastante en el momento en el que se pone así más triangular hacia aquí, intenta dejar separado todo esto y vemos que se ha alejado la distancia. Pero no sabría decir si es por menos capas. Bueno, ahora reducir menos capas no creo que vaya. Reducir neuronas igual. ¿Cuántas le pusiste tú? Tengo 3, perdón. Con 2 dices que iba. A ver, capas con 4 y 2 neuronas. Con 2 de capa, así. O sea, 4 en la primera, 2 en la segunda. Vale. Bueno, en esta vemos una situación parecida y vamos a acercarnos a lo que dices tú. Luego probamos en ruido igualmente. Y así a simple vista no diría yo que estemos ganando nada en cuanto a la parte de evitar overfitting. Es una cuestión más de pararnos en el punto adecuado. Podríamos decir que aquí ya convergió y que estamos haciendo epochs de más. Bueno, que convergió mal en este caso, pero también es que con la cantidad de ruido que tenemos es difícil tener un mejor resultado. Cualquier cosilla, dudas, paradme y hablamos de todo esto, que son un montón de cosas enrevesadas, por eso iremos volviendo sobre ellas. Pero bueno, entendemos el problema del ruido y vemos claramente, ¿no? Pues eso, hay que entender. Sobre todo esto, espero que sean cosas que queden claras, que ya las pregunté en su momento, la parte de teoría y tal, pero creo que entre la diferencia de entrenamiento, de lo de la medida del error en test y la medida en training, ¿no? Pues precisamente desde que vimos esto a principio de curso, este notebook, estuvimos hablando de este tema, ¿no? El mismo problema tenemos aquí, en el test y el train. Lo mismo para una regresión lineal simple, que no deja de ser lo que hacemos cuando si tenemos un perceptrón, una red neuronal sin capas ocultas, y estamos haciendo una regresión, pues es una regresión, es lo mismo que una regresión lineal. Al final son modelos lineales, la ecuación de una recta. Todo esto más o menos lo tenemos relacionado, lo entendemos. Por ahí sabemos de qué hablamos. Si no, eso, preguntad y participad y vemos cómo van las cosas. Aquí vemos la problemática que estamos viendo, ¿no? En clasificación estaríamos aquí, en un problema como este, y vemos esto. ¿Ves? Aquí sí que es Deep Learning en epochs, validación, training, la diferencia. Y aquí vemos un caso de underfitting que están juntos. Bueno, just right, una cierta separación. Espera, déjame pensar qué estaba diciendo yo. Bueno, que estén juntos, en los casos muy simples están juntos igual. ¿Por qué? Porque ya converge tan rápido que no hay tampoco un problema de que en entrenamiento... Bueno, sí, en los casos más simples no, en los casos sin ruido. Esto, antes estaba diciendo yo que estaban bien cuando estaban juntas, bueno, porque en caso de que no haya ruido sí que es lógico que hay, claro, vamos a dicho de otra manera, es que si no hay ruido, claro que hay overfitting. Si no hay ruido estás en un caso ideal. Entonces, claro, sí, ¿es overfitting? Sí, pero es que, claro, no puede ser de otra manera porque es que esto es muy limpio. Habría que, pero eso, en otros casos probando más. Lo que pasa es que me llama la atención que el ruido está como poco, también está muy centrado, no se distribuye homogéneamente en los dos patrones, ¿no? En arriba y abajo. Pero bueno.
Vemos ahí la problemática, fijaos aquí cómo se junta, aquí sí que queda un error. Esta, más o menos aquí está con menos ruido, está funcionando mejor. Pero le cuesta establecerlo el límite del centro, pero es lógico por la que aún así es mucho ruido en el centro. Claro. Entonces, pero sí que va a haber siempre una cierta diferencia, pero está funcionando bien, digamos, en este caso. Y aquí, mira, aún se acaba de ajustar más. Que podríamos considerarlo. Aquí se acaba de juntar, ¿ves? ¿No? Y no es que haya de repente underfiteado, no vuelve para atrás. Lo que pasa es que para este caso, en este caso es más bien un problema del ruido concreto, del dataset concreto, donde sí ha conseguido ajustar un poco más, haciéndose un poquito más así, metiendo este punto de aquí, estos de aquí, y evitando estos dos y estos de aquí, por la forma que tuvo el ruido en este caso particular. Vale, venga, vamos cosas. Número de neuronas por capa aumenta la capacidad de aprendizaje de cada capa. Bueno, se llama X, capacidad de aprendizaje. Sí, los patrones que puede detectar cada capa, las features abstractas internas, podríamos decir, ¿no? Entendemos un poquillo qué es lo que se busca ahí. Más neuronas, más complejidad, pero también más posibilidad de memorizar datos. Bueno, ahí está repitiendo lo de antes, no volvemos sobre ello. Funciones de activación. Relu, Targente, introducen no linealidades. Vale. Esto no sé hasta qué punto se entiende, ¿no? Lo de no linealidad, lo de que sea no lineal. Esto tiene su complejidad matemática. Pero bueno, Relu acelera el entrenamiento y es buena para redes profundas. Bueno, que es de las que estamos hablando. No hay una de no linealidad, por ejemplo, en el ejemplo que hay como grupos de puntos. Eso me lo imagino como que hay un plano, no sé. Vamos a hablar, vamos a volver a lo del principio de todo. Y de paso. Bueno, a ver, pero es que no es exactamente lo mismo. O sea, voy a hablar de linealidad, pero no del problema de las activaciones. Pero si vamos a el caso más simple sería algo como este. Cuando ponemos activación lineal y no metemos capas ocultas, estamos como en un caso donde hemos simplificado tanto la red neuronal que ya no es una red neuronal. Y aquí tenemos dos casos que podemos tener. El caso de regresión, con esta configuración tenemos una regresión lineal con dos. Lo que pasa es que con dos features, no nos recordemos, y entonces aquí habría un plano en 3D, ¿no? Que sería la salida, que nos lo representa el color, de -1 a 1. ¿No? Entonces, si yo ahora esto, pues también con algo de ruido, da igual, el batch size no nos importa demasiado. Vale, por cierto, sí, también para quien vea el vídeo hay quien me puso ratio de training 50% que estaba muy bien sin dar más explicaciones y es como llevamos todo el año usando un 80-20 o un 70-30, entonces dije yo, ¿por qué? Ahí dije el 50 y no me di cuenta. A ver, esto está para prueba, si no se lo ponen 50, pues la verdad es que no sabría decir si hay un criterio, si cuál sería mejor, pero, o sea, no es que esté mal para esto, pero no me lo pongáis como 50, que es lo más recomendable. Joder, llevamos todo el año diciendo, nos importa tener normalmente más pantalla. En general, para test tienes que dejar, digamos, o para validación, ya estamos hablando, ya hemos diferenciado, ¿no? Cuidado con esto que se mezclan, y en Deep Learning se mezclan mucho los términos. Ya hablaremos ahora con las siguientes tareas mucho de esto, que ya lo de Cross Validation ahora se dificulta por la complejidad computacional. Pero tanto para test como para validación tendrías que dejar como lo mínimo que sea suficiente para que ese test, esa validación sea representativo. Pero en general lo ideal es tener muchos datos para entrenar y para que tu modelo vaya bien. Entonces tienes que dejar los suficientes para poder comprobar que ha funcionado bien, pero no demasiados para que no tengas suficientes datos de entrenamiento. Entonces en general debe ser un porcentaje pequeño. Y cuantos más datos tengas, más masivo sea, más pequeño. En Deep Learning, aquí claro, aquí estamos en un problema chorras. Bueno, un ejemplo, esto está pensado, ¿no? para entender los conceptos. Pero en Deep Learning, típicamente, cuando usamos redes neuronales, lo habíamos visto al principio, en la tarea 4 y tal. A ver, hay un debate hoy en día, no sé qué, hay gente que te puede decir lo de modelo, y bueno, y me lo han dicho discutiendo sobre el currículum de la asignatura. ¿Hasta qué punto enseñar los modelos de Machine Learning tradicionales? Cuando hoy para cualquier cosa le metes una red neuronal. ¿Qué opinamos sobre esto? ¿Esto es así, no es así? Lo hablamos alguna vez, creo ya. ¿Cuál es el principal criterio que podemos decir ahí? A ver, uno de los más, a grosso modo, es precisamente, coño, la pista os la acabo de dar, o sea, la cantidad de datos. Si tienes muy pocos datos, una red neuronal a veces no funciona tan bien y dependiendo también de la característica del problema.
Pero bueno, los árboles de decisión, Random Forest, sigue siendo una cosa maravillosa para según qué problemas con pocos datos donde una red neuronal o no da o hace un sobrefitting. Bueno, no, un overfitting lo harían las dos. Comparado con Random Forest también tiende a overfitting los árboles de decisión, sería lo mismo. De hecho, el concepto de regularización es parecido a lo que hace a esos parámetros que modificábamos en Random Forest para evitar overfitting, que lo haría un árbol de decisión solo. Pero bueno, pero sí que en principio se comenta que la idea general es que redes neuronales dan muy buen resultado para problemas muy complejos que antes no eran abordables, pero al mismo tiempo porque también necesitan muchos más datos. Permiten abordar esos muchos más datos dando buenas soluciones, pero tiene esa contrapartida. Entonces, en según qué problemas pequeños, a veces modelos más tradicionales pueden dar mejor resultado. Y sigue habiendo muchos problemas donde no tienes millones de datos, donde tienes miles de registros, ¿vale? De filas, en tablas. El caso, por donde estoy intentando ahora retomar yo. Vale, la linealidad. Vamos a hablar de esto, sí, aquí en la parte introductoria, porque aparte me parece como una cosilla y os quería, que no sé si a alguien intentó entender esto y le surgieron algunas dudas básicas. Vale, si yo aplico aquí este problema, en este no, vamos a este, primero el básico, el normal, dos casos, ¿no? O sea, que si me quito del noise, vemos que aquí están los azules, aquí están los naranjas, ¿no? Esto, bueno, no ayuda. Bueno, lo veremos después cuando ejecute. Entonces, yo ejecuto, ¿vale? Y rápidamente encuentra el plano. Vemos el plano, ¿no? El plano va desde el -1 en naranja al +1 en azul. Esto ya lo había explicado. Tenemos ahí un plano sobre las dos features. Hasta aquí, esto debería ser sencillo ya, está muy trillado, ¿no? Bien. Lineal, lo podemos entender simplificado. Lineal es que utiliza una fórmula parecida a la de que son peso por feature, ¿no? En este caso, ¿cuál es la fórmula de nuestro modelo? Nuestro modelo, ¿por qué viene definido? El modelo que acabamos de hacer aquí, ¿por qué viene definido matemáticamente? No lo voy a pedir en cosas más complejas, pero aquí los fundamentos más básicos. Hablamos en su momento de la ecuación de una recta y estas cosas, en la regresión lineal, acabo de decir que esto es una regresión lineal. ¿Cuál es la fórmula matemática? O dicho de otra manera, ¿cuántos parámetros tiene nuestro modelo? Que siempre se habla de los parámetros de los modelos de lenguaje. Habíamos hablado de que era un parámetro, ¿no? Y puse la comparación entre el caso sencillo y los millones de parámetros, miles de millones de parámetros de los modelos de lenguaje. ¿Qué parámetros tenemos aquí? ¿Qué define nuestro modelo? ¿Qué almaceno cuando yo guardo el modelo aquí? No. X1 y X2 son las features. X1 y X2. X1 es, pensamos en California, pues latitud y longitud. Por ejemplo, que además me viene bien porque como es un cuadro, pues imaginemos, X1 es la latitud y la longitud para cada caso. De hecho, que tendríamos un X1 sub 1, sub 2, sub 3 para cada fila. Y X1 es una columna, X2 es otra columna. Entonces, yo no almaceno las columnas. No almaceno, ¿no? ¿En qué caso almacenaría las columnas? ¿En qué caso almaceno todos los datos? ¿En qué caso sí almaceno las features? ¿En qué modelo que hemos visto? Algoritmo, más bien. Hemos visto un algoritmo en el que sí almacenamos. KNN. Bien. Pero normalmente no hacemos eso. Normalmente entrenamos un modelo y almacenamos sus parámetros. Aquello de modelos paramétricos también. No paramétricos. De ahí el nombre. Entonces, los pesos. Los malditos pesos. Los pesos es la clave de todo esto. Por eso habéis oído lo de open weights en los modelos de lenguaje, que el debate si es open source o es open weights, de pesos abiertos o de código abierto. ¿Qué guardamos? Los pesos. ¿Y cuáles son los pesos aquí? Volviendo a lo de antes, ¿cuál es nuestro modelo? Los pesos son los parámetros. Vale, ¿esos pesos en qué fórmula van? ¿Cuál es la fórmula matemática de nuestro modelo? Coño, el plano. ¿Sabemos la fórmula matemática de un plano? Pues es la que vimos aquí, otra vez que lo tengo, ¿no? La de la recta, la formulita de la recta que está, aquí no, perdón, en regresión lineal simple, que lo vimos al principio de todo, por eso el concepto de linealidad. ¿Dónde estamos? Esto es X, ¿vale? Pues en vez de con un X, con dos X. M por X1, M1 por X1 más M1 por X2.
típicamente aquí se suele poner ya algo más como W0, W1, the weight, el peso 2 por X2, el peso 1 por X1, o sea, de hecho si... no sé si es dónde escribirlo ya, lo pongo directamente en un... ¿qué tengo yo aquí para de nota de blog? No tengo Emacs, no tengo Gedit, no tengo... Vamos a abrir aquí una pestaña nueva. No. Vaya, hombre. Jolín. New file. .md. Vale, simplemente. Típicamente, en este caso concreto tenemos bueno, sí, y ahora poner, bueno, nos lo creemos, W2 por X2, que creo que se pone así, a ver si hay suerte y lo puedo poner después en látex esto bien, y si no, pues hacemos una prueba con cursor, W1, ¿y por qué no me autocompleta también a todo esto? Tengo el cursor tab, pero no le da la gana. Ah, mira, ahí estamos. Y B, bueno, lo voy a llamar W0 más bien, y esto, pues, con un poco de suerte, a ver si así me lo pone bonito. Sí, ahí lo tenemos, ¿vale? La forma, salvo que los asteriscos, ¿cómo se ponen en látex los asteriscos? Con punto. Y el punto, ahora, ¿dónde está el punto central? Pues no me acuerdo. ¿Aquí? Sí, mejor así. No. Vale, una pequeña tontería. A ver, por lo menos ya digo, no voy a pedir mucha matemática, pero hasta aquí llegamos. Esto es la ecuación de un plano. Que estamos buscando un plano, estamos ajustando el plano. X1 y X2 son nuestras entradas para cada caso. Para cada latitud, de hecho así, para cada latitud y longitud, yo multiplico la latitud por un peso, la longitud por un peso y le añado un sesgo. Y con eso tengo una salida. Todo el conjunto de esas salidas para cada región, un precio. Si lo hiciéramos solo en función de latitud y longitud, ¿no? ¿Se entiende la idea? O ya... ¿Sí? Tú has muerto. ¿Dónde te quedaste? Quiero decir, la ecuación de la recta la conocemos. Igual no me voy a ir tan para atrás por eso. Bueno, si no, eso. La M es la pendiente, o el peso que va por X1 es cuánto peso le damos, ¿no? Si yo tengo XY igual a igual a X, ¿qué tenemos? Una recta totalmente diagonal. Significa que para cada X, para cada... Pues latitud no sería un buen ejemplo aquí. Metro, superficie, la superficie de mi piso, tengo un precio. Aumenta la superficie, aumenta el precio. Proporcional, lineal, una recta, cuanto más superficie, más tal. Que bueno, con superficie de pisos y precio no sería lineal, ¿no? Aprovechando para meter una cosa más tal. ¿Se os ocurre cómo sería? La relación entre la superficie de un piso y su precio es lineal. Entiendo que todos tenéis el suficiente conocimiento de dominio para responder a esa pregunta. ¿Sabe la superficie mayor? ¿Ves? Sí, polinómica. Es una curva. Lo que quería decir es, no es lineal, es una curva. No aumenta en la misma proporción. Pequeño detalle. Ahí ya tenemos un caso donde no tenemos completamente lineal. La regresión lineal a priori está muy bien, pero luego, luego se le pueden meter características polinómicas para que sea una curva, cuando sospechas que hay una cierta curva. Un ejemplo muy bueno sería ese, la superficie de un piso. Un piso de 100 no vale el doble que uno de 50. La proporción no es la misma. Vale, o más bien, mejor dicho, no se incrementa lo mismo de 100 a 200 que de 50 a 100. No de la misma manera. Vale. Entonces, ¿qué más? Bueno, entonces, linealidad. Pues eso, la forma sencilla de decirlo, que es una línea, pero es una línea, claro, aquí tenemos una feature de entrada, años de experiencia y una salida. Aquí tenemos dos features de entrada, X1 y X2, y una salida, entonces ya no es una línea, es un plano. Pero la fórmula es la misma, tú sigues añadiendo peso y X1, X2 con sus correspondientes pesos, y lo que empiezas a tener es un espacio de múltiples dimensiones. Y este concepto se usa mucho aquí. En general lo que estamos siempre trabajando en
hay un... os había recomendado, que al final no lo mandé, nadie preguntó tampoco. Lo tengo... TensorFlow Playground Google Understanding, aquí está. Esto. Vale, este artículo está súper bien. Y nos explica, por ejemplo, para MNIST, cómo esto funciona conceptualmente, matemáticamente. Si tú tienes una única neurona, imaginémonos que esto es como el ejemplo que vimos, de hecho lo de máquinas vector soporte es casi la misma historia. Al final, máquinas vector soporte lo que hacen es también un modelo lineal donde haces un plano que diferencia los de un lado y los del otro y ve el margen, pero una clasificación. Entonces, tú tienes esto, los pesos por cada X, por cada feature. ¿Cuántas features tenemos aquí en MNIST? ¿Cuántas características tenemos en el problema que hemos visto en MNIST? 784 cada píxel, a priori. Luego podemos, pues que es lo que con las convolucionales, por ejemplo, y tal veremos, ¿no? Podemos intentar buscar otras de mayor nivel de abstracción. Entonces, yo tengo aquí, lo pone aquí, hasta X784, ¿vale? Ahora teníamos 2, aquí tenemos 784. Cada una la multiplicamos por su peso. Y en la salida, aquí hay una diferencia entre... Ojo, aquí acabamos de pasar a clasificación. ¿Cuál es la diferencia? Ya no vamos a ver simplemente la salida, vamos a ver si la salida es mayor que algo, un threshold, un punto de partida, y si es mayor de algo decimos es esto y si no es lo otro, porque hacemos clasificación binaria. No damos ya el resultado de la regresión, elegimos entre dos opciones. ¿Entendemos esto? Y esto es un poco clave lo que iba a decir. Esto es distinto. Aquí comprobamos si es mayor o menor que un valor. ¿Vale? Bien, la cuestión es, ¿qué está haciendo esto cuando... Este modelo es lineal también. Esto lo que está estableciendo es un hiperplano en 784 dimensiones. Bueno, en 785 supongo, el de salida. Depende cómo lo consideres. De hecho, lo pone por aquí y básicamente esta es la clave de lo que es difícil de explicar. O sea, lo que estamos es representando cada imagen sería un único punto en un espacio de 784 dimensiones. La neurona, lo mismo que hace máquinas de vector soporte, lo que hace es divide ese espacio de 784 dimensiones en dos partes con un único hiperplano. Evidentemente no podemos imaginarnos 784 dimensiones, pero lo hacemos o sea, lo extrapolamos de lo que podemos ver con 2 dimensiones y con 3. Con 2 dimensiones yo puedo ver todos los puntos en un lado en otro y como una línea los puede separar, que es tal cual lo que hacemos. Ahora nos he saltado a clasificación, es lo que hacemos aquí. Aquí tenemos, aquí tenemos ya un plano separando. Ya no tengo como en regresión el plano que me da el valor en ese punto. Tengo el plano que separa linealmente un clúster y otro. ¿Qué hacemos con MNIST? Lo mismo pero en 784 dimensiones. Si estos son 2, pues en MNIST tenemos 784 dimensiones. Pero igual un hiperplano. Que si lo pudiéramos ver sería plano a ese nivel. No sé si... ¿Entiendes? Es la leche, pero al mismo tiempo a mí me parece, cuando lo empiezas a pillar, es una fantasía, porque el tema de, o sea, realmente el usar las matemáticas, hasta qué punto estamos con total normalidad cada día usando muchas dimensiones. Aquí os lo voy a conectar un momento con... porque no sé tampoco cuánto vamos a llegar a esto. A ver si hay suerte y encuentro lo que quiero. Embedding, sí, attention. No, hombre, no, quiero un dibujito simple de ventorcitos, joder. Vamos directamente a lo de nuestro amigo Blue One Brown, a ver si salen. Vale, esto es lo que quiere, algo como esto. En los modelos de lenguaje lo que se hace es algo parecido. Vale, esto es el vídeo directamente, pero bueno. In the last le voy a chapter, quitar el sonido, que me están quedando los vídeos. Los vídeos donde he puesto otros vídeos, internamente me estaba capturando el audio, aunque aquí lo tenía apagado. Vamos a ver si... Esto no sé si os lo había enseñado ya. Vale, creature...
A ver si encuentro el caso clásico. Algo por aquí. Esto debe ser. Pero es más bonito con... No. No. Y si no está por aquí, pues nada, se nos va a Creature. Vale, da igual, nos vale. Era... A ver, ahora lo perdí. Estaba hace un momento aquí yo con esto. Vale. El dibujo, aquí está explicando lo que es un mecanismo de atención, lo que aparece con los famosos Transformers en 2017, Attention is all you need, el famoso paper. Tú, cada palabra, en un modelo de lenguaje... Uy, esto se ve un poco mal, ¿no? Puedes bajar ahí igual... Espera, no, abajo aquí yo. En un modelo de lenguaje, lo que hacemos es codificamos cada palabra como un vector en, no sé si del orden, que no sé dónde sacaron el número, creo que eran 14.000 y pico dimensiones, típicamente. Entonces estamos en un espacio dimensional de 14.000, que aquí lo está representando en 3D, pero esto realmente son 14.000 y pico dimensiones. De manera que cada eje de esa dimensión imaginaria tiene como un sentido semántico. Está muy guay porque es como una explicación matemática de la semántica. Recordamos lo que es la semántica, significado de las palabras, ¿no? O sea, ¿qué hace la atención? Yo tengo una palabra que es creature, por ejemplo, criatura, y este sería su vector en 3 dimensiones simplificando. Y cuando le pongo al lado fluffy, tendría este vector, que es este de aquí. Pero el mecanismo de atención lo que hace es modificar una feature en respecto teniendo en cuenta cómo son las de al lado, las otras. En un paso previo a la predicción. Entonces, lo que hago es modifico este vector para que ya no sea el mismo que había, sino que se vea afectado por el otro y cambie su significado hasta aquí. De manera que lo que antes podría ser simplemente una criatura, ahora es una criatura, pues, fluffy. No sé si se entiende vagamente más o menos la idea. Pues aquí estamos también jugando con lo mismo. Al final, y la gracia de esto es que al final volvemos a nuestra amiga la álgebra y las GPUs. Matrices con números a punta pala multiplicándose de manera paralelizada y eficiente. ¿Por qué trabajamos con matrices de mucho... ¿Por qué trabajamos así con álgebra con matrices? Porque todos son vectores. Lo que tenemos aquí es cada uno de estos vectores. Los vectores de pesos multiplicado por los vectores de entrada. O sea, pensemos, para cada feature, volvemos a California. ¿Qué tengo aquí? Estos son los X. Entonces, pues esto sería latitud de un piso. Esto es para un piso, su latitud, su longitud, el tamaño, la superficie, el número de habitaciones, los datos. Estos son los pesos, mi matriz de pesos, que se multiplica por eso. ¿Vale? Pero en este caso hay un paso más, que es el que está explicando si pusiéramos el vídeo, ¿vale? Estoy mezclando cosas, pero no sé si se sigue. Que es cómo usamos esos vectores para modificar, por así decirlo, si lo llevamos a lo del pisos, es como si tú modificases, antes de la predicción final, modificases la superficie del piso en función de dónde está. Como haces ¿Por qué? Porque la superficie no vale lo mismo en unas zonas que en otras. De hecho, también funciona. Hace poco he trabajado con un montón de Transformers para un ejemplo parecido a este. Y también funciona bien. Los resultados de esto juegan precisamente con ese tipo de cosas. Y así capturamos esas características intermedias. Claro, le añade un montón de complejidad. Vale, me he venido arriba. Vamos a volver otra vez a lo más básico, que estábamos hablando de qué es lineal, qué no. Madre de Dios. Y vuelvo a abrir aquí... no, vale. Esto, vale. Esto fuera. Bueno, no sé si se entiende más o menos. Primero lo de lineal. Vale, ahora hay otro problema con esto. Si yo simplemente tuviese... ¿Dónde está la gracia del perceptrón multicapa en su momento y de las redes neuronales? Si yo ahora empiezo a meter capas intermedias en un modelo lineal, donde al final colapsarían en una única función lineal. O sea, yo tengo un peso para... ¿Cómo explicar esto? Esto es más complicado. Yo tengo el peso, de hecho el peso lo podéis ver aquí, el peso que se le da a esta neurona al entrar en esta. Vale, yo le pongo un peso aquí, x1 por su peso más x2 por su peso entran en esta neurona.
y x1 con otro peso en esta y en esta. Supongamos que quito esto, ¿vale? Así simplificando mucho. Entendemos aquí que tengo 4 pesos, una matriz de 4 pesos, 2 entradas, porque hay 2 pesos para esta y 2 pesos para esta. Y luego otros 2 pesos de esta a esta salida. ¿Entendemos esa lógica? Claro, si yo cojo la función que tengo aquí, que es una función del plano como antes, de un peso por x1, un peso por x2, que es la que me da aquí, y ahora le sumo a toda esa función, ay, no debería haber cerrado esto de aquí, habrá, sí. O sea, toda esta lo que hago es la pongo entre paréntesis y le añado el peso de la neurona intermedia, ¿vale? La voy a llamar W, yo qué sé, pues su 3, ¿vale? Y le sumo ahora el otro tanto de lo mismo de la otra neurona, que le he dado otro peso. Lo que estoy haciendo es esto. ¿Se entiende? Y ahora me la alia, me carga. Y esto va, los paréntesis aquí para que lo veamos aquí bonito. Y no, algo me he cargado en el látex. De este paréntesis, esto llevará un punto o algo, bueno, da igual. Los símbolos del dólar en medio, ¿no? Esos símbolos. Esto sí, efectivamente, si me lo está diciendo el autocompletado, vale. Mira, me acaba de resolver prácticamente lo que quería. ¿Qué sucede? Yo tengo el resultado de una neurona, lo sumo con el resultado de otra neurona sin función de activación. Acaba colapsando todo en una única... Es como... Acaba teniendo una única función lineal. ¿Y cuál es el problema de eso? Que precisamente cuando yo quiero resolver el siguiente problema en complejidad, que ya es este... bueno, este no es... Sí. Función de activación. Lo que pasa es que aquí una función de activación lineal, no sé si hace trampa... No, efectivamente, aquí con función de activación lineal, este problema, que es el de la XOR, ya no lo resuelvo, que es el problema más básico que no puede resolver un perceptrón, porque no es linealmente separable. Aquí es donde empieza la gracia. Bueno, no me está quedando al final estoy consiguiendo cerrar el círculo. Vamos a ver. Esto es linealmente separable fácilmente, ¿vale? Ningún problema, incluso sin neuronas. Esto no es linealmente separable sin neuronas. Pero aunque añada aquí un montón de capas con un montón de neuronas, mientras yo me quede en función de activación lineal, esto no funciona, no converge. ¿Por qué? Porque todas ellas matemáticamente acaban convergiendo a una sola. No estoy aprovechando las capas de las neuronas. Las neuronas intermedias no están capturando realmente features más abstractas intermedias. Vale, por un problema meramente matemático. Entonces, ¿qué hago? Le meto aquí una cosa para que ya no... Le meto aquí una característica, una función un poco más compleja, que ya tenga un threshold, que diga, no, pues esto da 1 si pasa de aquí, o da un valor si pasa de aquí, y si no da 0, que no sea simplemente reducible a función de x1 y x2. Meto esas características no lineales. Y entonces ahí es cuando empieza a aparecer la magia en pasos intermedios. De manera que yo, este mismo problema... Si salto a, pues por no irnos muy complejos, simplemente a la sigmoide, que es la siguiente, pues vaya, ahora he quedado mal. No, con la sigmoide no tira. ¿Por qué no tira? Con la sigmoide. Con la relu seguro que sí. Ahí está, con la relu sin ningún problema. Esto, por ejemplo, ves, ya tengo que hilar más fino el por qué, aún así, porque aún vamos a bajar, y de hecho, con bajarle y meter una única capa aquí, y no sé si una única... No, una única neurona no, porque tenemos que tener para una y para otra, claro. Con la relu así... No, claro, me va a hacer simplemente... Estamos en la misma historia. Pero así ya hace algo parecido. Bueno, no, tampoco en este caso sigue teniendo su error, ¿no? Pero ya empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque ya me permite hacer pues dos líneas, en este caso siguen siendo 2 líneas. Vale. Pero ya estamos pillando características intermedias. Esta corta lo que está hacia arriba, una neurona está haciendo este corte y otra neurona está haciendo este corte. Aquí sí que, con una línea ya digo que no, pero no sé si, tengo curiosidad. ¿Ves? Este es el tipo de pruebas que decía que intentarais hacer, ¿veis? Pero aquí una sigmoide sí que funciona. Es interesante pensar por qué, y eso no lo sabría resolver ahora mismo, por qué la sigmoide, sin embargo, cuando aumentamos mucho la complejidad, deja de funcionar bien. Pero aquí ya la cosa se complica. Pero bueno, tiene su utilidad, que os suenen por lo menos esto, la base matemática, porque yo cuanto más voy entendiendo eso, tengo que decir que incluso pasé de entender las cosas bastante prácticas en esto, y al final, cuando empiezas a entender la matemática, lo ves más sencillo. Cuando de repente todos los modelos colapsan en uno,
que son todo fórmulas, empiezas a entenderlo y es más fácil por esa vía. Claro, la curva de aprendizaje es más jodida, porque al principio hay que pelearse con las mates, pero no son tan complejas, ¿eh? Y cuando pillas lo más básico, bueno, a lo mejor también la base es distinta, claro. Pero bueno. No sé si más o menos se va entendiendo, dudas aquí. Pero sí, esto es clave, ¿vale? Ahí es donde aparece la cuestión de las funciones de activación. Recordad que ya desde el concepto básico del perceptrón, bueno, es que el perceptrón... a ver, dos cosas. Una cosa antes de nada. Aquí ya hay un matiz. Si yo pongo todo en lineal, estábamos viendo el caso de la regresión, ¿vale? Que aquí veíamos que funcionaba bien sin mucho problema. Esto... vemos que aquí hay... Vemos que es un plano por lo amplio que se ve aquí esto también en la parte blanca, ¿no? Si meto alguna función de activación, pues no, este ejemplo ya me falló la otra vez que lo probé. Debería verse menos blanco porque esto debería ser como una S. Lo que pasa es que va entre -1. Entonces, ¿por qué? A ver si con la tangente hiperbólica pues se ven parecidos. No necesitas una... ¿Una? No, esto está funcionando. Fíjate que baja y lo que da es error 0 porque está perfecta. Porque no hay ruido. También. Pero no, lo que quiero decir es que me esperaba que al cambiarla... Es que no. Es que la activación, vale. Voy al mismo sitio al que quería llegar. La activación de salida, la activación de la función de la salida está predefinida y no la cambia. Lo que podemos cambiar es la activación de las capas intermedias. Esto si meto una neurona intermedia, que debería ser un resultado parecido, y la meto lineal, debería seguir funcionando. Y a ver ahora si le meto una sigmoide, creo que sí que ha cambiado un poco, que el espacio blanco como que es más estrecho. Y con la tangente hiperbólica, a ver, o me lo he imaginado. Esto ya lo intenté hacer y no me salió la última vez. No, igual me lo estoy imaginando. Un poco, igual. Discretizando no arreglamos nada. Igual no es suficiente así. Aquí tenemos una recta, ¿no? Lo dicho desde... La representación también es confusa, ¿no? Estoy intentando ver esta graduación, ¿me entendéis? Y aquí con la sigmoide... Sí, ¿no? Parece que un poco el azul es más fuerte por aquí. Digamos, si nos fijamos en este punto... Con respecto a aquí que sí, el mismo tono igual está más para acá. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Porque le está metiendo... pero igual me estoy liando, porque ya digo, la salida sigue siendo con activación lineal igualmente para la... No, estoy diciendo una tontería. Porque para la regresión efectivamente fija la salida en lineal y estamos en la misma, aunque metamos una capa intermedia. Creo que lo estoy diciendo mal. O sea... Yo al final en la salida, efectivamente, como decía antes, tengo una clasificación binaria y estoy clasificando igualmente con un ¿Estoy clasificando con un hiperplano o con la propia función sigmoide? ¿Y la ReLU qué hace? A ver si vemos alguna diferencia. Parecido, todo parecido. Le daré una vuelta a esto. Pero bueno, ¿entendéis por dónde voy? ¿O no? O ya... Sí. A ver, volviendo, decía, lo importante, la diferencia entre regresión y clasificación, que decía. Aquí vemos de todas maneras claro en la cuestión esa de cómo trazamos un plano, ¿no? Que va de manera, plano de aquí para hacia arriba. Si nos vamos a clasificación y vamos a este caso, vemos una diferencia importante en el plano que estamos estableciendo. Bueno, aparte de que aquí efectivamente sí vemos que es como más vertical. No estamos prediciendo, o sea, no estamos... Aquí estamos haciendo algo más, bueno, más discretizable igualmente. Aquí estamos diciendo toda esta parte está clasificada a 1, toda esta parte está... Soy idiota. Sí, efectivamente, aquí es donde sí tiene sentido verlo distinto con la sigmoide. Vamos a ver, un momento. Ah, vale, no, ya sé. Ahora voy, ahora acabo de... Bien. Misma historia, estaba en lineal todo. Ejecuto. A ver, la pregunta es, ¿entendemos por qué hay una diferencia entre regresión y clasificación? Que en regresión la línea se ajusta a los puntos y en clasificación hace lo contrario y justo los separa. O sea,
¿Sí? ¿Y cómo eso se aplica aquí si tenemos la misma arquitectura? Tenemos igualmente una neurona de salida. ¿No os llama la atención? ¿Cómo es que estando todo igual, no funciona igual? La regresión me traza los puntos donde el punto que está en el plano es el propio valor que tiene que dar, el punto que este plano tiene a esta altura es el punto que debería tener valor. Y en clasificación sacamos igualmente un plano, pero lo que hace es establecerme la frontera. En ambos casos estamos creando un modelo lineal, no estoy cambiando la arquitectura. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cómo puede ser que solo cambiando el problema? Porque en principio estamos diciendo que estamos cambiando el problema. No estoy cambiando la arquitectura, entonces debería funcionar igual metiendo otros datos. Dicho de otra manera, ¿por qué aquí no me está haciendo la regresión de estos puntos? Al cambiar regresión aquí. Esto es algo que yo me surgió como duda. Y os la transmito. Sí. Sí, sí, tangente hiperbólica. Sí, de hecho, os diré más. Aquí tenéis este proyecto, tenéis aquí su GitHub y tenéis aquí su código. Pues me vine a hacer una búsqueda en el código a cotillear y me encontré por ahí, creo que, a lo mejor me acuerdo, sería aquí. Por aquí, si busco regresión, bueno, a ver, que esto es... sí, fijaos, esta línea, esto es JavaScript, ¿vale? Pero tampoco está de más que nos acostumbremos a leer un poco en algún código. No sé si más o menos podéis entender qué está pasando ahí. Reconocemos ahí el operador ternario. Eso es un if, no sé si... No, en Python no lo hay así, claro. O sí lo hay, ya no me acuerdo. Bueno, ¿entendemos esa línea o no? Podemos imaginar qué pone. Aquí lo que nos está diciendo es la función de activación, ¿vale? Si if, esto es como un es en función de esto, el if estaría aquí, ¿no? En función de lo anterior, si el problema es de regresión, es una activación lineal. Y si no, es una tangente hiperbólica. ¿Qué pasa? Que esto no nos lo cuentan. Pues, bueno, pues este es el tipo de cosas que quería que quien rascara investigase. Bueno, a ver, no hacía falta llegar a tanto, ¿vale? Pero esta es una duda que no lo digo por vosotros. Me surgió a mí, dije yo, a ver, yo quiero entender esto en sus tripas. ¿Qué está pasando aquí? Clasificación y regresión, sí, son dos problemas distintos, pero son dos problemas distintos que en el mundo real lo que hacen es que yo defina una arquitectura distinta para resolverlos. ¿Por qué aquí la misma arquitectura actúa distinto? Bueno, porque para simplificar la situación, ¿vale? Lo que han hecho es que implícitamente, cuando yo estoy cambiando esto, ¿vale? No solo estoy cambiando los datasets y tal, estoy también cambiando la función de activación de salida. ¿Os acordáis que hace un momento decía aquí, que era clave esto, mayor o menor que un threshold? En regresión no tengo un mayor o menor, tengo el igual. Tengo el valor, ¿vale? Tengo un plano y el valor de salida es igual al valor de ese plano en ese punto. En una clasificación no, en una clasificación lo que quiero es establecer la línea que separa los puntos de un lado y los puntos del otro. Entonces lo que digo es, si es mayor que algo, le asigno un valor y si no otro. Que básicamente es lo mismo que meter cualquier función de activación. Bueno, esta literalmente sería la función escalón, que es, lo habíamos visto cuando hablamos del perceptrón. Bueno, lo tenéis en los apuntes, aquí sí que tengo, si nos venimos por aquí otra vez a redes neuronales donde estoy, ¿por qué no estoy viendo la parte de redes? Porque la tengo en PyTorch. ¿Dónde explico yo? Neural Networks, vale. Aquí la fórmula básica del perceptrón tiene aquí no linealidades, vale, su función de activación. No linealidades, ¿por qué? Porque cuando estoy haciendo la que separa ya no estoy simplemente dando el valor lineal. Lo típico, bueno, aquí no, la función más básica, no, aquí me la salto, da igual, espera. Perceptrón. Heaviside. El Heaviside es lo que es el nombre de la función llamada función escalón. Si buscamos alguna imagen por aquí, vale, la función sería esta, que se suele representar, que se representaría así. Lo que es, tú estableces un threshold en tu función, ¿vale? Como si fuera, si nos vamos a la regresión lineal, lo mismo que hacíamos con la, joder, vale, lo cerré, da igual. Asignamos
si tenemos dos características a las que llamamos 1 y menos 1, nuestra clasificación binaria, vale, si nuestra función es mayor que z, le ponemos 1, y si no, le ponemos menos 1. En vez de directamente el valor que me da, lo reduzco a 2. Si pasa de aquí, normalmente, que es como si fuera en el medio, lo podríamos hacer con la propia regresión lineal. O sea, simplificando mucho, la película sería como aquí, en vez de... vale, en vez de que el valor de salida sean las bolitas rojas, yo puedo decir, no, si pasa de 80.000 es categoría alta y si baja de 80.000 es categoría baja. ¿Y qué tendría? Una función que sería así, un escalón hasta aquí, o sea, hasta el 80.000, hasta aquí, y por aquí el otro valor. Y el eje vertical se reduciría a dos valores. Vale, donde pongo 1200 podría poner categoría alta y entonces predeciría todos por esta línea y la baja sería menos 80.000, serían todos 40.000, tendría la función escalón y eso sería la función de activación por detrás de esto. Que si os dais cuenta, eso se parece mucho a lo que hacemos y lo que os enseñaba donde estamos aquí. Bueno, vale, aquí, da igual. ¿Por qué? Porque estamos usando una sigmoide, que es la misma historia, función de activación sigmoide. Pues lo que estábamos viendo ahora en una clasificación lineal más básica es que en la salida implícitamente le está metiendo una tangente hiperbólica, que es lo mismo que la sigmoide, pero en vez de entre 0 y 1, entre menos 1 y 1. Pero que son muy parecidas. Entonces la lógica es la misma, solo que aquí establecíamos, ¿os acordáis que aquí podíamos coger o la probabilidad o directamente la predicción entre dos, que los valores siempre son 1 o 0, en función de si pasan de un threshold determinado, que normalmente es 0,5? A partir de aquí para arriba tú predices 1, a partir de aquí para abajo predices 0. Tengo que, para este ejemplo que es más básico, quitar puntos, quitar ruido para que sea más limpio y se vea la S más pronunciada. ¿Se entiende? Pues al final vemos cómo conectan los modelos clásicos y las redes neuronales. La lógica es la misma, la base matemática es la misma historia. Y todo va de eso, de entender el modelo lineal y luego entender cómo le puedes meter funciones de activación. Y combinando esos elementos empieza a aparecer el resto de complejidad es más bien el cómo implementarlo, hacer backpropagation, que sí que tardaron en inventar cómo ajustar los pesos hacia atrás, pero eso ya es más complicado y no nos vamos a meter en esa matemática. Pero sí es interesante, bueno, entender la base de qué estamos haciendo por debajo. Entonces aquí implícitamente en la salida sí que va a haber para clasificación una tangente hiperbólica como función de activación. Y eso es lo que nos va a diferenciar los problemas de regresión y los de clasificación. Vale. Y con esto he respondido a tu pregunta formulada hace media hora o así. ¿La mía? Sí. Más o menos, ¿no? Que quedó no claro del tema de linealidad y tal. No, la de linealidad sí, pero en el otro caso, Vale, ¿cuál? en clasificación, Sí. no, es en regresión, ¿no? En regresión, vale. ¿Cuál es el que tiene muchos puntos separados? Muchos puntos O sea, separados. grupos separados. Clasificación, seguramente te refieres a esta, al gaussiano. Lo que pasa es que aquí le tengo mucho ruido, ¿así? Fíjate. Mira en el mío si quieres. Sí, es en regresión el segundo ejemplo. En regresión. Muchos puntos. El de la derecha, ese. Vale, este que se ve... No, sí, bueno, está bien lo que pasa. Capas y capas. Vale, es que no se veía bien en este caso. Sí, aquí lo que tenemos son estos grupos. Vale, claro, aquí lo tenemos separado, esto que es el multigaussian, sí. Entendemos lo de Gaussian, ¿no? También otra cosa que fue saliendo, distribuciones básicas, porque este es multigaussian. Puntos que se definen así, gaussiano, ¿no? ¿Cuánto es el multi? Sí. No, ya, y en este caso, ¿cuánto es el multigaussian? Si tuviéramos que cambiarle el nombre y en vez de multigaussian llamarle 2 Gaussian, 3 Gaussian, 4 Gaussian, ¿cuál sería el K que está usando, el número de gaussianos que está usando aquí? El número 6. 6. 6 grupos. Hay 6 grupos gaussianos. ¿Por qué? Porque estos son una campana de Gauss en 3 dimensiones. Aquí lo que estamos viendo es muchos puntos en el centro y menos
a que se alargan de ahí, y aquí otros en otro valor, ¿vale? 6 gaussianas, solo que, bueno, esta está invertida con el respecto a Sería aquello. como un plano con 6 montañas, por decirlo así. Sí, bueno, 6 o... Sí, en este caso entiendo que utiliza 6 Y porque entre estas... esos Sí. puntos que hubiera así y Sí, así. es que lo que estamos visualizando, Un claro, poco así. esto hay que entenderlo como si fuera un mapa militar. Aquí no se ve muy bien, pero los colores representan eso. Esto es una montaña, esto es un valle, esto es una montaña, esto es un valle, esto es una montaña, esto es un valle. Que podrías tener lo mismo con 3 gaussianas, porque en medio se formaría necesariamente también el punto bajo. Pero aquí, bueno, aquí está forzando también, yo aquí entiendo que hay 6 porque también está forzando ese valle, digamos. Está por debajo del nivel del mar. Es, por así decirlo, sí. Bien, pues la metáfora sería esa, sí. Vale, entonces, ya digo, si dejáis el cursor encima te viene el nombre, que de hecho os pretendía que lo usarais para identificar los ejemplos. Sí, claro. yo te los titulé así. Vale, ¿y cuál es tu duda entonces? No, yo estoy. Aquí, evidentemente, linealmente, pues vemos el mismo problema de antes, que va a estar complicado, porque no podemos con un plano resolverlo. Entonces necesitamos algo no lineal, necesitamos curvas, básicamente, dicho de manera muy simple, ¿no? No sé... Vale. Pues. Entonces, hasta aquí estamos. ¿Más dudas de esto? ¿Cosas? Vale. Una pregunta. ¿Podrían apreciar intencionadamente como el color del cielo, ya, como para asociarlo todo a que está más alto? Mejor? Hostia, no lo había pensado. No, se me ocurrió ahora. Me refiero. Pero habría que preguntárselo a ellos, la verdad. Pero a mí, por ejemplo, me ayuda a verlo así, gráficamente. Pues yo no, ni lo pensé hasta ahora, la verdad. Pensé que serían colores aleatorios. El cielo esté más arriba, ¿no? Pues no lo sé. Se me ocurrió ahora, pero me ayuda a verlo. Hombre, teniendo en cuenta que la referencia que a mí más... Fíjate que lo estoy comparando con mapas, y en mapas el azul es el mar, que suele estar más abajo, entonces no realmente... Sí, poderse pode. Que non mirei ningún caso Non é, a ver, non é habitual porque a verdade é que na maior parte de exemplos que eu atopei tampouco me metín a facer probas máis. Habería que... Os finales sí que se meten como Pero aí- se meten en lineales. Pero aí é unha outra película, aí a capa é convolucional, non é que sexa función de activación convolucional. É que a capa convolucional xa é outra historia. Hai confundido. Claro, a capa acumulacional xa todo o seu sentido é outro, xa é... Se mete en todas menos no último, menos que Max. O máis típico que eu vexo sempre é eso, sí. E ademais ves simplicidades en moitos textos por aí que che din en xeral veuse que a Relus o dar mellor resultado nas capas ocultas. E logo a última ven un pouco máis definida polo problema. Non me dará conta disso, que na de salida cambia de clasificación a regresión. Pero si se podía cambiar nas capas ocultas, se podía usar diferente. Poderías, o que... Eso que non che sei responder. Mais aló de que sempre podes, se tes o tempo, a capacidade de cómputo, facer o de sempre, probas distintas. Isto é como un axuste de hiperparámetros. Pensa que é o mesmo que facíamos cando facíamos o randomized search con árbol de decisión. Como se me preguntas, podo aumentar ou modificar ahora non me acordo, parámetros que se relacionaban en random search, a profundidade co número mínimo de nodos que víamos que tiñan unha relación. E se ti me preguntas se poderíamos mezclalos, pois sí, podes mezclalos, facer probas e ver que dá mellor. Que pasa? Que en random forest é moi típico facer unha búsqueda, un deep search, un randomized search, ademais con cross validation, porque é computacionalmente viable para problemas de random forest. Aquí non tanto. Entón aquí non faz todo ese tipo de probas porque igual o teu problema, igual ese tempo de cómputo che compensa simplemente meter unha arquitectura maior. Entón tendese menos a facer, non sei se me explico. Se ti estás entrenando, se ti precisas 3 días para entrenar, igual a seguinte proba o que queres é ou aumentar o número de neuronas, modificar a regularización, o batch, xogar con eso que máis típicamente dá mellores resultados en vez de xogar a meter combinacións extranas de funcións de activación. Esa é a sensación que teño ata onde eu cheguei, pero claro, tampouco... Habría que preguntarlle a alguén que levase... Aí nada, se alguén ten curiosidade, preguntadelle aí aos modelos de linguaxe ou facer... Se alguén atopa algo mellor ou algún matiz a isto que estou comentando, que non lo diga. Eu creo que en algún momento... Son típicas cosas que en algún momento investiguei, porque isto seguro que... Isto acórdome que en algún momento busquei, pero non cheguei a unha cousa moi clara. Dicíanche eso, que dá mellor resultado, que si se podría probar o que acabo de contar. Pero eu creo que polo que non se proba de xeito tan extenso, eso sí que creo que
que vos quede claro, que lembredes, polo que aquí vamos a notar unha diferencia, igual tamén co tema de validación, cross-validation, isto que explicamos, xa non o vamos a ver tanto nos exemplos típicos aquí. É porque computacionalmente isto é máis costoso. Entón xa non podemos facer un grid search de todos os posibles, tamén temos moitos máis hiperparámetros aquí. Estrictamente, cantas cousas configurables temos nunha rede neuronal? Adiós. Porque non só por capa, ti estrictamente podes meter unha función de activación distinta por neurona. A función de activación vai detrás de cada neurona. Aquí, que pasa? Estamos vendo as básicas, as feed-forward, nas que temos capas densas ou capas fully connected, onde todas as saídas dunha capa conectanse con todas as neuronas, cada neurona das outras. Despois empezan a aparecer xa arquitecturas máis complexas onde pois queremos deliberadamente meter menos neuronas e logo volver a ampliálas nas, non me sabe agora o nome, nas que se usan moito para imaxes para o sistema de xerativa, bueno, non me sabe. Sí, os modelos de difusión van por aí, pero hai antes outra cousa máis sinxela que ahora non me... Bueno, xa veremos se chegamos a eso. Pero bueno, máis ou menos eso, non sei, respondo a tua pregunta. Estrictamente depende a que capa traballes. Isto tamén se ve a programación. Ti ao final podes programar todo isto a man. Ti podes definir as túas neuronas con túa librería, na linguaxe que queiras, e aí podes poñer a fantasía que queiras, non? Eu meto un random e digo, pois a metade das neuronas a relu e a outra metade a tanxente hiperbólica. Por poder, ti podes programar o que queiras. Que se soa facer? Non, polo menos non, sobre todo nestas, nas feed-forward. Que a lo mellor nunha arquitectura complexa na que tes un bloque inteiro de hai unha red neuronal que vai por aquí e as mesmas fichas se conectan a outra red neuronal no outro lado en paralelo para ter outro efecto que vai millor con outra función de activación. Aí, por exemplo, poden empezar a aparecer ese tipo de cousas igual. Pero xa digo, non sei, non vin exemplos tampouco. Normalmente non é o que máis se toca. Normalmente metes relunas ocultas e si que na saída, pois, as típicas. Sí? Máis cousas desto? Miramos. Vale, ¿qué más? Bien, bueno, más o menos cubrimos lo más importante, entonces, de los ejemplos. Ya hablé de lo del XOR, la necesidad de que este es el ejemplo clásico del paso de esto a esto, donde el problema deja de ser, bueno, perdón, que dije no lineal, bueno, sí, no lineal. Ya estoy mezclando cosas. Aquí sí, tampoco lo resolvíamos de manera lineal por el mismo problema, porque colapsaban una sola. Sí, necesitamos dos lineales superpuestas, lo cual ya no es un problema lineal, ¿no? O sea, con cualquiera de ellas, ¿no? Lo que decíamos aquí, bueno, vamos a la sigmoide por empezar con lo más simple, que aquí vemos que tarda, ¿no? Establecemos aquí que tenemos dos planos. Dos planos ya no es una solución lineal, porque ya son dos. Igual que una curva no es un plano, pues dos planos no es un plano. Mismo problema. Vale, pues así, en vez de seguir, si no hay más cosillas, porque la lógica básica creo que está explicada y de aquí al norte es la misma historia. Bueno, con el matiz sí, todo esto enlaza con lo primero que estábamos hablando de... vale. Y al principio de todo hablábamos de cuándo compensa ingeniería de features y cuándo compensa más o menos neuronas, ¿no? Que esto era una de las cosas que en la tarea le ponía más peso para que compararais y ¿qué conclusiones sacasteis sobre eso? Que muchas veces es mejor aumentar las features que las neuronales, ¿no? ¿Por qué? Porque es más eficiente. Sí. Básicamente, volvemos a lo de antes. ¿Cuál es el problema de redes neuronales y tal? Estamos metiendo todas las matrices de peso, cada neurona son más parámetros, todo eso hay que multiplicarlo. Y ojo, en entrenamiento, recordemos, en entrenamiento, ¿qué estamos haciendo? Le estamos pasando todos los datos, que ya hablamos de gran cantidad de datos, millones y tal, ¿vale? Pasamos todos los datos, predecimos para cada dato. Vemos el error y hacemos backpropagation modificando los pesos y volvemos a pasar. Y en cada época hemos pasado todos los datos por nuestra red, todos los datos de entrenamiento en cada época. Una duda. Si no hay capas, ¿se da también ese forward y ese back? Es un problema más lingüístico, o sea, como la quieras llamar. Es como decir, ¿es esto una red neuronal? En el mundo real hoy en día no. Está volviendo para atrás y calculando los pesos. En este que tienes ahí, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que al ser lineal hay dos pesos, pero sí, a ver, aquí sí, porque cada época están pasando todos los datos
y está corrigiendo pesos y volviendo atrás. ¿Qué pasa? Que fíjate, como resuelve el problema, sí, hombre, yo lo puedo seguir entrenando, pero no cambia. No, ahí no- Claro, ¿cuándo están cambiando los pesos? Cuando tengo un problema, cuando tengo pesos que cambiar, aquí, ¿vale? Y aquí vemos que en cada una de estas épocas está haciendo la predicción. De hecho, hemos visto, bueno, ahora los pesos ya han convergido y ya están más o menos fijos. Vamos a meterle así, por ejemplo, esto, y vamos a bajar el learning rate para que se pueda ver. Y fijaros en las líneas, el grosor de las líneas, cómo va cambiando. Eso es porque los pesos están ajustando. Según va cambiando el grosor de las líneas, lo que nos está representando es en cada vuelta para atrás cómo modifica el peso utilizando backpropagation, en donde ya no nos vamos a meter, ¿vale? Pero esa es la lógica, y vuelve a hacer la predicción. La lógica es como está, la lógica, y de hecho, si veis alguno de los ejemplos que vimos de con PyTorch, Passion MNIST, por ejemplo, vamos a relacionar esto con lo práctico, ¿vale? ¿Dónde estamos? Entrenamiento, definición de la red, optimización y entrenamiento. Aquí estamos. Vale. ¿Qué hacemos? Aquí hay dos fases, que son básicamente esta. Genero predicciones con mi modelo. Cojo X dentro de un bucle. Todo esto estoy en bucle por batches, ¿vale? Yo cojo mi data loader, pues que aquí dentro están todos los datos de entrenamiento. Cojo todos los datos de entrenamiento, los recorro en bucle, con batches o sin batches. A lo que hablamos ahora no nos afecta. Imaginémonos que vamos uno por uno. Vale, iba a hacer un dibujito ahí, pero no es que estoy grabando. Entonces, esto lo puedo relacionar si tengo que dejar ya todo abierto, porque si no, ando saltando de aquí para allá. ¿Dónde estamos? En PyTorch, Neural Networks, vale, bien. Aquí había un dibujito de una red neuronal en algún lado. Esto, vale, bien. Vale, ¿qué tenemos? Vamos a la sencilla. Red neuronal de los 80, con una única capa oculta, ¿vale? Ya sabemos que tenemos aquí, cada línea es un peso. W, un peso, ¿vale? Bien, estas son las features de entrada. Entonces, X1 por V1, ¿vale? Que entra aquí. Y aquí se multiplicaría a su vez por otro peso. Cada línea es uno de esos componentes. Y a su vez, cada peso es uno de esos parámetros que van a estar en esa matriz. ¿Qué hago yo? Yo meto un input. Pues imaginémonos, tenemos un millón de imágenes, ¿vale? O imaginémonos que esto es, de hecho, bueno, no, da igual, no voy a... Se entiende, que fuera MNIST, ¿no? Pues vamos con cada una de nuestras 60.000 imágenes de entrenamiento. Meto una entrada, tengo 784 neuronas de entrada, cada una por un píxel. Meto el valor, lo multiplico cada uno por su peso y entra en otro. Y el primer píxel, ¿vale? Que siempre está cero, de hecho. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Que esto siempre va a tener un 0 por el peso que le dé aquí, 0 por el peso que le dé aquí. ¿Estos pesos van a ser altos o van a ser bajos en el píxel que estoy diciendo? En cualquier entrenamiento que yo haga. Puedo establecer una generalización ya. Si entendemos cómo funciona. Primer píxel en MNIST en general. Yo entreno con las 60.000. Y al final me van a quedar unos pesos después de entrenar y darle más importancia, más peso, valga la redundancia, a unos o a otros. El primer píxel, sus pesos, ¿van a ser altos o van a ser bajos? ¿Por qué? Porque, exacto. A cada pasada va ganando peso. Depende se cada que un borde ou unha historia que é un patrón. Pero no píxel 00, no da esquina de arriba sempre está blanco. Fixemos as probas na tarea 5, acordaste de estar buscando... Bueno, non me todos os números. A ver, pero estaban todos con marxe, todos estaban encadrados. Se cadra un que xusto pasa por esa esquina... A ver, podería, pero estaba preguntando porque entendo que estaban xa familiarizados co exemplo. Claro, asumindo esa, que creo que unha das preguntas que vos facía aquí era algo como comprobar que todos ahora non me acordo onde o vía, pero plot image básicos, a ver. Bueno, a ver, en xeral todos están centrados e teñen un marxen, entón este píxel sempre está cero, pero creo que ademais o preguntaba nunha en concreto. Non vos acordades? Trabajamos con las dimensiones, ¿no? Pues sí, aquí ya estaba desplazando cosas, no sé dónde lo metí. Último, a lo mejor buscando... El primero... Es que debería estar de las primeras preguntas, pero...
siempre... Aquí está, comprueba que para todas las imágenes de entrenamiento el píxel de la esquina inferior derecho está siempre a 0. Vale, que es inferior derecha en lugar de superior izquierda, pero es la misma, el sentido era el mismo. Que entendiéramos, y efectivamente hacemos una comprobación, aquí la hice con un assert, de manera funcional, NumPy, la función all me permite comprobar todos los píxeles en la primera dimensión, ¿vale? Pero, bueno, todos los píxeles en la primera dimensión, entendemos, recordamos esta parte de NumPy, que estamos cogiendo aquí 3 dimensiones, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Así como repaso, ya que hemos aparecido aquí. A ver, ojo que Pandas va parecido, ¿eh? Esta parte es interesante, el slicing, 2 puntos. Esto de programación hay que saberlo. De todas las imágenes. Claro, la primera dimensión son todas las imágenes que tenemos. Xtrain tiene 60.000 imágenes. Xtrain es de 3 dimensiones, 60.000 por 28 por 28. Vale, pero después del 28 por 28 sí que nos quedamos con menos 1, o sea, con el píxel 27 por 27, con este píxel de aquí. Pero en todas las 60.000 imágenes. Comprobamos que todas esas sean igual a 0, ¿vale? Para todas, con la función all de NumPy. Bien, entonces, la cuestión es que, y esto lo podemos ver, mira, también me enlaza con esto. Aquí lo que tenemos es un mapa de los pesos. De los pesos que tenemos en neuronas de salida si usamos un perceptrón con 8 neuronas, bueno, un perceptrón, 8 perceptrones en paralelo, vamos, 8 neuronas de salida, ¿vale? Directamente, para cada uno de los casos. ¿Y qué vemos aquí? En azul, los pesos más altos, en rojo los más bajos. Bueno, en negro los bajos, en rojo entiendo que son los negativos. Como zonas que... y en el 0, por ejemplo, se ve muy claro. ¿Qué significa? Que si tienes píxeles a negro en la zona azul, se van a multiplicar mucho su peso, porque estamos representando eso, el peso que tiene. Entonces, si yo hago una imagen, de hecho, viendo esto, sería muy fácil jugar a... bueno, este es un ejemplo interesante, no nos va a dar para eso, pero aquí se me ocurre que sería un ejercicio chulo ponernos a hackearlo. O sea, el 0 lo veo muy fácilmente hackeable ahora mismo si veo que la he entrenado así, si puedo ver cómo están activados, metiéndole como unos paréntesis aquí y unos paréntesis aquí. O sea, meto 2 paréntesis sin nada dentro, lo giro hacia arriba y probablemente me lo va a pillar como un 0. ¿Qué dirías tú? Pues podría ser un 8 o lo que sea, ¿o no? Bueno, pero a ver, sí vemos que siempre va a tener que ser algo parecido. Pero podríamos jugar aquí a buscar los patrones, por ejemplo, una línea horizontal sin más, me la juego a que me predice un 2. Y no es un 2 claramente. Ahí tenemos la representación de los pesos. Pero sí que vemos que arriba a la izquierda el peso no vale mucho. Bueno, aquí hay 2 cuestiones. Cuando dije alto o bajo, ¿no? Lo rojo podríamos entenderlo bajo, en valor absoluto me refiero. O sea, esto sería poco peso en el sentido de 0. Los pesos negativos también son, cuando hablamos de peso, no si es negativo, pero es alto, lo importante es el valor absoluto del peso que le damos. Vale. No sé si aquí lo está representando como... Si no veis, este es negativo, negativo... Bueno, a ver. Ah, vale, los pone igual. Vale, los positivos son en azul, pero el grosor es el valor absoluto. Vale, yo efectivamente me estaba refiriendo. Los más gruesos son pesos más altos en valor absoluto, pero azul positivo, naranja negativo, con la misma lógica que está siguiendo aquí. Pero ¿qué nos importa? Pues que, por ejemplo, este peso de aquí, esto está teniendo poco peso. Cuando hablamos de que el peso que está teniendo una feature, el peso que está teniendo un parámetro, nos referimos al valor absoluto de ese peso. Vale, bien, volviendo a eso. Entonces, este proceso de aquí, ¿vale? Y luego estamos viendo pues cómo esta neurona está teniendo menos peso que esta. ¿Vale? Y de hecho, ¿por qué? Bueno, no sé si es por el orden en el que entrenó, pero en parte es porque esta y esta están cubriendo una función parecida. Entonces entiendo que estas dos se están repartiendo, mientras que este borde, ¿vale? Este borde de aquí, el de aquí abajo, que está establecido por esta neurona, esta diferencia que establece, no es tan parecido a los otros. Estas dos se parecen más entre sí. Por eso también distribuyen más su peso. Bien, ahora, el tema del proceso y backpropagation. Recordemos, volviendo a esto. Uy, ¿dónde estaba? Aquí, bien. Entonces, yo cojo una de las imágenes o un input, uno de mis pisos, y le meto la latitud, la longitud, la superficie, ¿vale? En cada problema, lo que sean las features. Bien, meto los valores de cada fila de mi tabla. Los valores de cada fila de mi tabla. Los parámetros que hay aquí, esos pesos y esos sesgos, tienen ahora mismo un valor aleatorio. Inicio con un valor aleatorio.
el que haya, la basurilla que se encuentra en la memoria PyTorch, bueno, o el sistema. Bien, y hago una predicción. Lógicamente, la primera predicción va a funcionar fatal. Ahí es donde entra la función de coste. Mi función de coste es la que me sirve para definir cómo de bien lo está haciendo. Decirle, lo has hecho así de bien o lo has hecho así de mal. Y tiene que ser algo cuantificable, es una función a la que vamos a intentar optimizar. Entonces, yo defino una función de cómo de diferente es, si yo sé que la salida debería ser yo tengo la salida porque estamos en aprendizaje supervisado, tenemos la etiqueta. La etiqueta es, pues, esta, George, ¿no? De las 4 opciones que habría en este dibujo. Y aquí me va a dar, pues, esto con posibilidad 0, bueno, asumiendo que haya unas softmax y estén distribuidas, que es lo típico en clasificación, ¿no? Pues un 0,3, un 0,4, un 0,2 y un 0,1 sumado bien, no sé. Vale. Entonces, ¿qué hago yo? Resto 1 menos la que me dé aquí y 0 menos lo que dé aquí. Y esos valores absolutos los sumo. Y, por ejemplo, ¿no? Y ahí estoy viendo cómo de exitoso es mi clasificación, el error, mido el error, que es lo mismo que... ¿Lo volví a cerrar? Sí, lo volví a cerrar. Todo se acaba otra vez. Esto no me interesa, esto no me interesa. Fijaros que siempre quiero volver aquí, que era el punto de partida y que os dije que era importante, porque todos los conceptos acaban volviendo a esto. Yo lo que estoy aquí, cuando veíamos el error y además función de coste, el MAE o el cuadrático en regresión, ¿qué estoy haciendo? Intentando minimizar la suma de los errores. Siempre es la misma historia. Parecida, ¿vale? Solo que en clasificación se usa cross entropy como función de coste porque si no, no es diferenciable. Ya son argucias matemáticas, pero la lógica es la misma. Igual que aquí quiero ajustar la curva que es mejor, ¿vale? Pues que en cualquier problema, en una red neuronal, lo que quiero es reducir la función de coste, minimizar la función de coste, que esa función que mide cómo de error es mi predicción sea mínima. Entonces, volvemos a ello. Yo estoy aquí, hago una predicción así a lo loco, veo la cantidad de error y con esa función de error ahora hago la pasada hacia atrás. Que esto nos lo creemos un poco, aquí es donde ya se complica la matemática, ¿vale? Usando técnicas, pues eso, backpropagation, que la inventó el señor Hilton en el 85, si mal no recuerdo, que por eso le dieron el Nobel. Geoffrey Hinton. Pues vamos, ajustando los pesos, hacemos ahí una operación para ajustar estos pesos para acercarlos al resultado que debería haber dado. Ajusto estos y ajusto después estos en función de los que acabo de ajustar y ajusto después estos en función de lo que acabo de ajustar. Tengo un algoritmo para acercarme más a reducir ese error. Y eso, por eso backpropagation, se propagan hacia atrás. ¿Vale? Entonces, propago hacia atrás correcciones. Vale, he corregido un poco más. Ahora meto otra imagen y hago otra predicción. Y teóricamente, como he hecho ya un proceso de corrección de un error, debería predecir un poquito mejor. Pero vuelvo a hacer lo mismo, corrijo los errores y vuelvo para atrás. Y vuelvo a hacer lo mismo, corrijo los errores y vuelvo para atrás. Eso es este bucle. ¿Vale? Esta es la parte de backpropagation. Reseteo los gradientes. ¿Por qué? Porque usamos el proceso de descenso de gradiente que habíamos visto. Y es simplemente para que no esté sesgado por los que tenía almacenados del bucle anterior. Entonces esta línea la metemos siempre aquí. ¿Por qué? Porque los tensores no solo almacenan el valor, la estructura del tensor que usa PyTorch no solo almacena el vector, almacena el vector y su gradiente. Su gradiente de la función de esta es la parte que se complica un poquito, entenderla hasta donde podáis. Si no volvemos a los dibujos, nos paramos con eso, pero para no liarla más, no voy a irme demasiado en este pozo, porque si no... yo tengo los pesos, la matriz de pesos y en paralelo la matriz de cómo esos del gradiente de esos pesos, de cómo para cada uno de esos pesos puedo tener un vector que apunta hacia un mínimo de la función que quiero optimizar, de la función de pérdida. Que esto era el dibujito que veíamos. Esto es lo de... Si recordáis, habíamos visto varios dibujitos de cómo se hacía el descenso de gradiente, que es este proceso, ¿no? En cada iteración que estoy haciendo, yo cojo un punto y lo que hago es guardo la flecha en cada dimensión de cómo bajar de él. Eso es el gradiente. El gradiente es el vector que apunta hacia abajo desde el punto en el que estoy. Y lo que voy es utilizando en cada vuelta ese gradiente para ir minimizando esa función de coste que decía antes.
Pero aquí yo creo que esto, por ejemplo, así como considero importante, creo que es útil para entender realmente esto, la parte de linealidad y tal, yo creo que esta parte, bueno, sí es interesante en cuanto a entender que hay el problema de que te puedas quedar en un mínimo local, lo que habíamos visto que os puse el vídeo de qué pasaba si aumentabas el learning rate, que podías saltarte los mínimos y no converger. Vale, pues por ahí todo esto está pasando, pero esto es verdad que es complejo. Son muchos pasos, ¿no? Hay que quedarse con una idea de qué está pasando. Entonces, la pasada backward lo que hace es calcular el gradiente para la función de pérdida, este que acabo de decir, y con ese gradiente que acaba de hacer, actualiza los parámetros. Y ahí está la gracia, actualiza los parámetros, actualiza los pesos. Y en bucle vuelvo a coger otro batch o otro ejemplo y con todos los ejemplos lo voy pasando. Lo de los batches no tiene nada que ver con la lógica, simplemente es por optimizar la tarjeta gráfica, ¿vale? Para hacer de un grupo, porque si vas uno a uno es demasiado poco eficiente y como puedes paralelizar, coges un grupo más grande de lo que te quepa en la memoria de la tarjeta gráfica, de la GPU. Y entonces procesas varias al mismo tiempo. Pero eso ya es por eficiencia, para utilizar bien el hardware principalmente. Tiene otro efecto que podemos hablar ahora también. O sea, los batches también pueden actuar como regularización. Pero bueno, ya llegaremos. O ya lo comentamos para no irme más. Pero bueno, se entiende esta lógica entonces. Y ese es el proceso. Entonces, y las epochs es cada vez que has pasado todos los datos. Que de hecho, bueno, es lo que hacemos aquí. Aquí pasamos un batch de todas las... El data loader lo que contiene es todos los datos. Entonces, yo me recorro todos los datos. También, espera, una cosa aquí. Esto es por batches, pero no lo hago por... Ah, vale, perdón. Y luego aquí estoy teniendo dos bucles anidados, ¿vale? Aquí estoy llamando a train por epochs. Veis que aquí lo que tengo es epoch 1. Vamos viendo cómo la pérdida va disminuyendo, pero luego al final de la epoch miro el error en test. ¿Vale? Y entonces también veo cómo se reduce el error en test. Según el caso, según los datos, la cantidad de datos, lo lento que vaya un batch o una epoch, a veces muestra solo, aquí podríamos mostrar directamente epoch 1, epoch 2 y la pérdida por epochs, y no la pérdida por batches. ¿Cuándo la muestras por batches? Cuando una epoch te va a tardar la de Dios y quieres ir viendo los resultados para, si no, pararlo, porque igual lleva toda la tarde y eso no avanza. Entonces ahí es donde decides tú cada cuántas epochs o cada cuántos batches vas mostrando la pérdida para ver si hay mejoría o no. Pero ese es el sentido con el que vamos aprendiendo. Bien, vale. ¿Qué más? Vamos más o menos situados, entonces, bastantes cositas. Sí, al final iba a darle una pasada a vuestras soluciones, pero supongo que a no ser que haya dudas, pero no habéis entendido todo, puedo dar una pasada rápida a ver qué más hay. Más o menos está todo bastante conectado de aquí, quedan más dudas. Respondí a lo último, ¿no? Al tema de pesos entonces y cómo se van actualizando. Bien. ¿No hay más? ¿Tiro? Vale. Vamos a darle una pasadita rápida entonces aquí a las soluciones y tal. Por si hay algo más que comentar. Empecé muy despacio y ya me fui a otras cosas, pero... Vale, función de activación, tasa de aprendizaje, ya lo habíamos visto, ¿no? Un poco cuánto se ajustan los pesos a cada paso. Realmente lo que define es en el gradiente el salto de ese gradiente. Cada salto de ese gradiente, cómo de grande es. Y ahí veíamos, bueno, ya no vuelvo a eso, ¿no? Ahí veíamos el problema ese de que si lo pones demasiado grande, pues puede estar rodeando ese mínimo de la función y no la encuentra. Que volvemos a lo de antes, estos dibujos siempre, ¿no? Esto también es en las 784 dimensiones o las 13.000 dimensiones o las que sean. ¿Vale? Siempre lo representamos, se suele representar así para que sea gráfico en 3 dimensiones porque es lo que vemos. Pero esto es en espacio tan multidimensional, tanto como tengamos. Bien. ¿Qué más? De hecho, en las 784 no, en las de tantos pesos como haya, que serían más. No serían tantas las dimensiones de entrada. La función de optimización, si no me equivoco, ya no va sobre las dimensiones de entrada-salida. Ya es sobre los pesos, porque estamos optimizando la función de los pesos. Es de más dimensiones todavía. Vale, el tema de las regularizaciones, que no nos metimos mucho eso. Penaliza procesos para que, bueno, no ajuste demasiado rápido en un mínimo local y entonces, bueno, y no.
que haga un overfitting, pues no lo sé, a nivel de función aquí ya no nos explicar mejor, pero bueno, las cuestiones de regularización vuelven a eso, a evitar que si el modelo STAD es demasiado limpio, es parecido a lo que habíamos visto, lo de Random Forest. El mejor ejemplo es con Random Forest, que ahí se entendía bien. ¿Qué hacíamos? No usábamos todas las features en todos los árboles, por ejemplo, porque veíamos que un árbol de decisión tiende a hacer un gran overfitting. No, nos acordamos de otra vez que tenía que otra vez dejarlo bien, pero en este caso dejé esto por aquí, voy a ir cerrando cosas también, esto fuera, vale. Nos acordamos de esto famoso, ¿no? Entonces eso, pues queremos evitar el overfitting, entonces queremos que no lo haga demasiado bien, que generalice, que no lo haga perfecto, que no se adecue completamente a los datos de entrenamiento. Y ahí es donde meterle ciertos errores por en medio puede ayudar. Ahí es donde también puede jugar un papel el batch, porque tú en cada iteración del batch que decíamos antes, lo conecto con lo que no me quise meter antes, cada iteración del batch, un batch pequeño hace que no entrenes con todos los datos. Si yo tengo un batch que es todo el tamaño de mi dataset, o sea, toda la epoch, el modelo va de una tacada a ajustar los pesos con todos los datos. Si lo hace solo con algunos, el gradiente va a ser más variante, porque con unos datos, con el primer batch, el gradiente va a tirar hacia un lado, porque no ha visto todavía otros datos, y con los siguientes va a moverse hacia otro lado. Esa varianza va a ayudar también en como una forma implícita de regularización. Pero normalmente también lo tenemos más en cuenta. Normalmente se empieza con unos valores de batch 64, 32, 128, ahí andan. Y se suele aumentar mientras eso no pierda eficiencia, porque no empeore los resultados, porque también sí que gana eficiencia en paralelización mientras te lo permita el hardware. Y al final, como me ha salido trampa, lo de que hicieras la explicación introductoria me ha servido para, pues ya, explicar todo. Vale, tasa de regularización en la misma línea, features de entrada ya sabemos lo que es. Usar solo las necesarias evita ruido. No. ¿Qué quieres decir con esto? Usar solo las necesarias. A veces meter features de más no te va a dar. No sé. Bueno, ahí esto al Playground de TensorFlow no afecta. Estamos hablando de features en general. A ver, ahí volvemos. Esto lo habíamos hablado en otros problemas, en lo de si se podían. ¿Os acordáis cuando debatíamos si se podían eliminar columnas antes de la separación entre train y test o después? Depende de si lo conceptualizas como una parte del preprocesamiento o si lo conceptualizas como una limpieza de datos. Eliminar columnas, no tenerlas en cuenta, realmente es un paso previo, es limpieza de datos, porque no va a afectar a nada que lo hagas después en entrenamiento. Si la eliminas, la vas a eliminar siempre, no la vas a tener en cuenta, no va a cambiar la predicción, no va a haber datos de test, no los va a haber ni en test ni en entrenamiento, entonces no hay una fuga de datos. Entonces, pero ruido normalmente se utiliza más bien a las separaciones, los outliers, los valores atípicos y demás. Entonces, bueno, cuidado con eso. Tamaño de batch, pues ya lo que expliqué antes, tamaños pequeños generan más variación y pueden, bueno, esto es lo que dije hace 10 minutos, tal cual. Vale, resolución de ejercicios. Bueno, una crítica también a muchos que seguisteis el orden que os salió de ahí. O sea, yo esperaba que lo primero que hicierais fuera ordenarlos por dificultad. Empezar por los más básicos. Mi orden. Sí, puso. Yo no sé qué orden seguir. Pues a ver si es una. Porque igual tiré. No, pusiste regresión plano, luego multi-Gaussian. el repo tiene que ser. Sí, pero ahora voy a ver si la crítica se me aplica o. No, o sea, el orden que pusiste es más fácil a más. Yo lo puse. Vale, pues bien, que entonces lo debía hacer deliberadamente, que no creo que. Y si no, es que lo puse a confundir. Era para que os dierais cuenta. No, pero yo creo que. Vamos a ver. Sí, ¿no ves? Primero regresión. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el orden que se busca aquí un poquito? Regresión es verdad que es más confuso que clasificación, pero sí que como lógicamente no tiene la cuestión de activación que explicábamos antes, opté por ponerlo antes. ¿Qué pasa? Que es verdad que esto era arriesgado, porque era aquí vais a estar confundido y la idea es que aquí
empezáramos a aclarar la diferencia de regresión-clasificación o que surgiera esa duda y alguien la preguntara, pero ahora ya sé que no, ya no cuento con preguntas en el foro. Y después, a ver, de aquí entre estas dos hay una diferencia clara que es la gran diferencia histórica que siempre se comenta, de que esto es lo que se podía resolver con un perceptrón y este es el problema más básico, el de la exclusive OR, haciendo la comparación con puertas lógicas, la XOR, que no se puede simular con una única neurona, con un único perceptrón. Y la solución es unir varias. Bueno, que sigue la analogía también de cómo con puertas lógicas hay problemas donde tienes que empezar a combinar puertas lógicas y no vale con simplemente las que hay. Bueno, o combinar transistores. El final es la misma historia. Bien, entonces, pues eso, como, vale, multigaussian, te fuiste directamente a meter aquí cosas como un loco, pero funcionó esto. Sí, es Sí. que yo ahí era un poco a ensayo, prueba y error. Sí, sí, hombre. Sí, a ver, eran más interesantes para mí los más sencillos y luego llegar a alguna solución en los complejos, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, hubo gente que me metió una capa oculta para esto. Por ejemplo, ahí Claro. no tiraba por capas ocultas Porque no hacía falta. Claro. Es que ¿para qué vas a meter aquí? Volvemos a lo de antes. Esto es una regresión lineal de hace 2 siglos. No hace falta meterse en más lío. Pero sí es interesante ver la relación entre redes neuronales y, pues eso, y un problema lineal. Aquí, vale, únicamente las variables, entiendo que es x1 y x2, sin funciones, cuantificación, suficientemente expresivo, no sé, transformaciones adicionales. Bueno, aquí, hombre, a ver, algunas te podrían ayudar. Esto podrías establecer círculos aquí con la cuadrática, probablemente se podrían, me imagino. Aunque en regresión. Espera, es que estoy pensando en clasificación. No, en regresión. En regresión, yo creo que sí, que aquí una sinusoidal. A ver, hacemos una prueba así. Un enlace y puedes. También. Pero no, estamos en regresión, multigaussian. Si le metemos las sinusoidales, ¿por qué? Porque, a ver, no sé si me explico, ¿no? Al final esto es como una sinusoidal, sube y baja. Y en la otra dirección igual, si le meto las dos, a ver qué tal resultado da esto. Pues parece que bueno, solo con esto. A ver si incluso, esto no va a ser, ¿no? Pues, no, aquí, sí, espera. Es que no lo veo bien, pero entiendo que sí está funcionando. Déjame ver si me sitúo. No, está mostrando lo mismo. Es que la regresión no se ve bien. La representación de la regresión no es tan clara. Vamos a ver. Vale. Discretizamos y lo vemos. Me estaba yo liando. Vamos a meterle... Vamos a ver, con 2 capas. Vale, pero ¿veis la forma de sinusoide? ¿Pero por qué? Ojo, que sigo aquí con la sigmoide. Vale, aquí ya empieza a hacer cositas. Aquí ya empieza, esto ya empieza a funcionar un poco mejor. Pero bueno, veis aquí, entender la cuestión de la base matemática. Si sabemos lo que es una sinusoidal, podemos intuir por qué por ahí van los tiros. A ver, también es verdad que la feature engineering que haces normalmente no va por ahí. No son problemas tan matemáticos. Puede haber problemas que sí, donde intuyes una distribución, quiero decir. Claro, yo creo que aquí tiras por ahí un poco porque también es muy visual, por decirlo así. Bueno, pero hay problemas. Pero a base de puro código. Sería interesante, no sé si voy a improvisar, pero déjame pensar. Casos del mundo real donde una función matemática típica, una sinusoidal. Cualquier cosa donde haya círculos, quiero decir. Déjame pensar. Algo que sean. Pues estaba intentando buscar una feature que tenga que ver con el globo terráqueo, por ejemplo. Pero algo así, ¿no? O algo que tenga una estacionalidad que sube baja. Por ejemplo, si hay series temporales que hablábamos, puedes tener que todos los años, yo que sé, estancias vacacionales, ocupación vacacional, que aumenta en verano y disminuye, o sea, que aumenta en temporadas. Eso, a lo mejor una feature sinusoidal, estoy especulando, igual me equivoco estrepitosamente, disclaimer, pero entendéis por dónde voy. Pero el hecho de que tengamos estas hipótesis, pues por ahí pueden ir los tiros. Ahí una ingeniería de features en esa línea te puede ayudar. A lo mejor una más matemática, jugar con esa. O por ejemplo, no, coño, un caso con el que estoy trabajando.
latitud-longitud que decíamos antes, ¿no? Hemos visto como en el caso de California cogíamos latitud-longitud y calculábamos distancia a los centroides. Pero ahí teníamos un gran problema, que es definir cuáles eran los centroides adecuados, cuántos clústeres hacer. Por ejemplo, en un transformer tú puedes coger cada punto, hacer una predicción de cada punto en función de los registros que tienes al lado. Primero haces una búsqueda y no solo predices en función de la fila en la que estás. Coges las filas más cercanas en distancia, eso lo haces al margen, y las coges todas y las metes como inputs también, como parte de la predicción. Y ahora puedes hacer un montón de cosas. Puedes ver la distancia de latitud y la distancia de longitud, pero también el ángulo. ¿Por qué? Porque porque no es lo mismo implícitamente, quiero decir, que un piso más caro esté al noroeste o que esté al sureste. Después puedes añadir una feature que sea la distancia, la distancia directa en latitud y longitud, una que sea el ángulo, y ya, ¿qué estás haciendo? Estás veladamente haciendo algo parecido a la distancia del centroide, pero sin necesidad de definir unos centroides. No sé si esto ya es más complejo, pero sí que muchas veces sí pueden ser operaciones matemáticas cuando las tiendes. Y eso, en latitud y longitud, al final, la distancia euclidia es saber hacer el teorema de Pitágoras, es entender trigonometría básica. Y ahí estás haciendo operaciones matemáticas que subyacen. Pues aquí vemos cómo sí que hemos conseguido un modelo con menos capas, ¿vale? Utilizando las sinusoidales, por ejemplo. Pues eso. Ejemplo de ¿para qué sirve saber mates? Pues una pequeña intuición que, oye, me la jugué, pero tenía su sentido. Sigo diciendo, uno de los objetivos laterales de este curso es conseguir demostrar que no era solo para joderos la vida en secundaria el enseñaros matemáticas. Vale. Resultados de entrenamiento, capas ocultas, regularización, tasa de aprendizaje, convergencia rápida sin que se produzcan asignaciones importantes. Vale. Sabemos por dónde van los tiros. El plano, hiperparámetros. Bueno, la selección de features no la consideraría hiperparámetro, ¿eh? Luego aquí hay una cuestión, cuestiones terminológicas, que no, ya digo, las preguntas, no voy a hacer preguntas de examen de estas de... La definición exacta de hiperparámetro en ese sentido, porque a veces hay esta ambigüedad. Desde el punto de vista más bajo nivel, más matemático, más teórico, el número de capas y el número de neuronas son hiperparámetros, son configurables, ¿vale? No son parámetros, son hiperparámetros, asumiendo que metemos en esas dos cajas. Es verdad que luego, cuando hablamos desde el punto de vista más práctico cuando hablamos de ajuste de hiperparámetros, como hicimos con Grid Search, Randomized Search, no se suele meter eso ahí. Eso en redes neuronales se hace una distinción entre arquitectura, que es cuántas capas, de qué manera están conectadas, cuántas neuronas, y hay ajuste de hiperparámetros, que sí serían más learning rate, batches, optimizador, si meto no regularizaciones, ese tipo de cosas sí serían hiperparámetros, ¿vale? Pero lo de siempre, ¿vale? Como el ejemplo que os ponía siempre de la palabra servidor, que tiene 10 acepciones según en qué contexto la uses en el mundo real. Regularización, problema lineal, tamaño de... Vale. Y ya jugaste con las regularizaciones, pero no sé si lo hiciste un poco a lo loco. Aquí misma historia, ¿ves lo que decía? Aquí, claro, aquí se ve claro, lo resolvemos claramente. Bueno, se ve claro si entendemos lo básico de eso. ¿Qué hacemos al cuadrado? Pues conseguimos una curva, claro, hacemos la curva, la exponencial. Por eso le ponemos un exponente de ahí. Y entonces podemos conseguir, pues, bueno, trazar fácilmente este círculo y resolvemos el problema. Volvemos a lo de antes. Si entendemos la base matemática, en lugar de ponernos a meter neuronas a lo loco, este es el equivalente ahora en redes neuronales a estas cosas que os decía de cuando, pues el ejemplo que mejor nos salió, ¿no? El de imputar aquella feature con un 98% en tiroides de missing values, ¿no? Ahí tenía sentido imputarla porque entendíamos el dominio, entendíamos qué estábamos pasando, no hacíamos las cosas a lo loco y simplemente aplicábamos el pipeline. Sabemos hacer un poquito de análisis, no simplemente implementamos. Para eso es lo que nos va a sustituir ChatGPT, en lo otro no tanto. Pues aquí misma historia. Aquí, claro, si te puedes ahorrar directamente... Es que, ¿qué estamos haciendo? Estamos ahorrándonos usar redes neuronales. Volvemos a lo de antes. ¿Sirven modelos clásicos? Sí. ¿Esto es un modelo clásico? Sí, solo que no es uno con un nombre de estos. Es directamente la función matemática. Es un problema de optimización. Si yo entiendo qué está pasando, las distribuciones y tal, pues yo puedo programarlo. Y
volvemos a lo de antes. Hemos usado librerías para implementar un random search. Todo eso, si tú entiendes la lógica, puedes coger, picar y programar tu algoritmo el que te dé la gana. Entre algoritmos unos y otros hay combinaciones, hay métodos de alto nivel. Normalmente haremos ensembles, que no los hemos visto tampoco, combinaciones de modelos de maneras típicas de alto nivel, pero tú siempre tienes la opción de voy a programar mi aproximación. Ahí nos estamos acercando más ahí a clásica, a antes de Machine Learning. ¿Hasta qué punto esto es Machine Learning? Cuestionable. De hecho, fijaos también la cuestión semántica ya cuando hablábamos lo había comentado, ¿no? En scikit-learn, cuando entrenábamos un modelo, no usábamos el verbo train, usábamos los métodos se llamaban fit. No es lo mismo ajustar una recta simplemente que decir entreno. Ahora estamos viendo por qué, ¿no? Cuando hablo de entrenar estoy hablando del bucle, con backpropagation, toda la pesca. Ahí es donde el concepto de entrenamiento realmente cobra todo su mayor peso. Bueno, vamos a dejarlo ya porque ya me va quedando muy largo. Quería poner el peso, lo de Exclusive Force, que ya lo expliqué. Aquí también, claro, tú tiraste todo a Feature Engineering. Bueno, está bien, solo que, lo dicho, sí, queda claro lo que decíamos al principio. O sea, ¿es mejor hacer Feature Engineering? Sí. ¿Por qué os pedía explícitamente? Quizás por eso os pedía explícitamente que en una opción no lo hicierais en el enunciado, para que vierais que esto es mejor, pero claro, es que no hacerlo nos obliga a entender cómo funciona una red neuronal. Entonces quería que viéramos cómo funciona, pero como también, claro, es más costoso. Precisamente la magia es cómo conseguir el mismo comportamiento que elevando al cuadrado, cómo conseguir curvas sin curvas. Parece una tontería, pero no sé, o sea, eso es difícil. Ahí es donde aparecen las funciones de activación para evitar linealidades. Fijaos que todo el problema se reduce a aquello de antes. Yo tenía un plano, ¿no? ¿Cómo conseguía con un plano? Pues es tal cual, el problema del XOR. ¿Cómo con un plano separo esto? Pues no puedo. ¿Qué necesito? O una curva, o algún tipo de función de curvas o combinaciones de las features, o meter funciones de activación internamente para encontrar esas características abstractas o ocultas. Vale, pues nada, si no hay ninguna duda más lo voy a dejar porque si no, no quiero batir otra vez el récord de vídeo largo. ¿Alguna cosilla hasta aquí?